Hola, mi nombre es Miguel Ángel Chávez Rodríguez, soy estudiante del Tecnológico Nacional de Aguascalientes. En este video voy a tratar de exponer y explicar un poco sobre las estructuras de datos. Se va a tratar de tocar temas como la historia, sus clasificaciones y los tipos de estructuras que más se suelen usar cotidianamente. Eh, a continuación pues vamos a seguir con las diapositivas para explicarles gráficamente y también apoyarme a mí para explicarles mejor y que no se me pasen cosas. Vamos a empezar con la estructura y organización de datos. En esta presentación veremos la historia y definición, la clasificación, hablaremos sobre las estructuras lineales, las no lineales, las dinámicas y las estáticas. Empezaremos un poco sobre la historia y su definición. La historia, pues, la verdad, se remonta desde el inicio de la computación, como desde los 40 y 50, que básicamente las estructuras de datos no existían como tal, pero los arreglos, los datos y todo ese tipo de cosas se almacenaban sobre memorias o tarjetas perforadas. En los años 60 empezaron los lenguajes como Fortran, COBOL y ALGOL, que eran lenguajes no eran casi humanos, por así decirlo, como ahora los conocemos como Python, C++ y todo eso. Ahora son más entendibles, antes eran más cibernéticos que humanos. Esto impulsaba la formalización de conceptos. Empezaron las listas, las pilas, las colas. Se empezaron también a estudiar la eficiencia de los algoritmos. Entonces, por eso mismo, en los años 70 se consolida la ciencia de la computación como una disciplina. Así empezaron a aparecer las estructuras más complejas, como los árboles, grafos y tablas hash. Más adelante empezaremos a hablar sobre esas. No las dejaremos muy al lado porque son estructuras que se siguen usando a día de hoy y la verdad son muy útiles. También empezaron los análisis más complejos como Big O. Después, en los años 80 y 90, se inició con la programación orientada a objetos, que es la que ya manejamos casi siempre. Es una programación que la verdad ayuda mucho con los objetos y los atributos. En las estructuras de datos las integraron en las funciones para reutilizar. Entonces es lo que ayudó mucho. Se integraron en lenguajes de C++, Java y luego en Python, que fortaleció aún más su uso ya por la facilidad que tenía. Y en la actualidad, las estructuras de datos se hicieron muy fundamentales en áreas de base de datos, inteligencia artificial, big data, videojuegos, redes y ciberseguridad. Básicamente, las estructuras de datos la podemos encontrar en cualquier lado, desde una búsqueda simple, desde un acomodo de una memoria, desde todo tipo de, todo tipo de herramienta que ocupe a administrar bien la distribución de los datos, se puede encontrar muy fácil. En su definición, podemos hablar sobre que la estructura de datos es una forma específica de almacenar y organizar datos en memoria, como ya les decía. Básicamente en cualquier lugar lo podemos encontrar, ya que almacena y organiza. Entonces, sus objetivos principales son facilitar el acceso de los datos, optimizar tiempo y espacio, permitir operaciones como inserción, eliminación y búsqueda. Eso es lo que les digo, o sea, en cualquier tipo de búsqueda, desde una lista de reproducción de Spotify, desde un video de YouTube o desde el mismo buscador de YouTube, encontramos las estructuras de datos. Por ejemplo, un arreglo permite acceder rápidamente a un elemento por su índice, mientras que una lista enlazada facilita insertar o eliminar elementos. Obviamente, pues, a pesar de que estamos hablando de estructuras de datos muy general, porque aún no hablamos muy adentro de cada cosa, eh, pues es importante saber que como son muchas estructuras de datos, aquí nos lo menciona, que un arreglo podemos encontrar rápidamente un elemento por su índice, es decir, por la posición en la que está acomodada en la lista, mientras que en una lista enlazada se puede eliminar o insertar un elemento. O sea, es más fácil modificar como si fuera una playlist de Spotify que podemos agregar y quitar una música favorita. Ahora sí vamos a empezar con la clasificación. Se clasifican por varias, pero pues, las más importantes son lineales, las no lineales, las especializadas, las homogéneas, heterogéneas, las estáticas y las dinámicas.
Vamos a empezar con las estructuras de datos lineales. En esta podemos encontrar los arreglos, que ya los habíamos mencionado en diapositivas anterior, que se declara con una sintaxis de array, es igual. Array, en este caso, nada más es la variable. Se puede utilizar cualquier tipo de variable, pero necesariamente se ocupa usar corchetes. Adentro de los corchetes se ocupan poner los datos, es decir, la información que queremos que esté en el orden que queremos que esté también. Y aquí nos menciona que nos ayuda al almacenamiento continuo de datos ingresados por el usuario preestablecidos. Como la imagen nos muestra, nos muestra desde los índices. En un array, en todas las estructuras de datos, siempre se empieza por el índice cero. El primer dato que metamos va a ser siempre el índice cero. De ahí va a empezar a escalar de que cero, uno, 2, 3, 4, los datos que quieras. Pero siempre empieza por un cero. Y este tipo de arreglos también es mencionar que son como un círculo. O sea, si ponemos un índice 5, pero pues obviamente, por ejemplo, en la imagen no tenemos un índice 5, se va a regresar al cero, por lo mismo, porque es un círculo. Después nos podríamos pasar a las estructuras de datos lineales enlazadas, que básicamente son listas que tienen nodos, que los nodos pues son un dato o una referencia, y pues como ya mencioné, se suele usar para insertar y eliminar datos fácilmente, ya que como pues entre sí están conectadas, se puede manipular demasiado fácil. Y ahí tenemos una representación secuencial que por ejemplo es 4 8 5 3 2, y el dato pues es 4, y la referencia del nodo pues está enlazada entre ellas. Y también es importante recalcar que todas las estructuras de datos, como por ejemplo la anterior, que va en secuencia de 0, 1, 2, 3, 4, la lista empieza en 0, pero el 4 termina apuntando a un null, como aquí nos muestra esta imagen representativa. Del último dato siempre termina apuntando a un null, que básicamente es el cierre de la lista. Después podemos pasar a las enlazadas. En estas listas es casi lo mismo que la anterior, de hecho, pero pues es o sea, es la lista de cada nodo que debe tener un dato y una referencia. Podemos pasar a las estructuras de datos lineales de las colas, que básicamente las colas es como si tú te llegaras a formar en una tienda. O sea, obviamente el primero que se mete es el primero que atiende. Entonces, y así consecutivamente. O sea, va saliendo y va saliendo. Que aquí nos menciona un principio que se llama FIFO, que es básicamente el first in y first out. El primero que entra es el primero en salir. Como ya mencioné, si tú te formas en una fila y eres el primero, pues te atienden primero. Y así consecutivamente. El último dato que metas va a ser el último dato que se va a salir. Después nos podemos pasar a las pilas, que es totalmente lo contrario. Nos menciona otro principio, que es el LIFO. Es last in, first out, que se refiere a que el último que entra es el primero en salir. Que esto, pues básicamente es como si pues, tuvieras un tubo de papas Pringles y pues obviamente la última papa que ponen para sellar el envase es la primera papa que te comes. Podemos hablar sobre las estructuras no lineales, que son aquellas que los elementos no se organizan de forma secuencial. Es decir, o sea, no, al decir no lineales, es que no necesariamente tienen que tener un orden. Se puede meter uno después de otro, pero ciertamente se relacionan de una manera jerárquica o en forma de red. Por ejemplo, una estación de tren. No tienen una orden como tal secuencial, pero tienen una orden jerárquica, porque tienen que pasar primero unas que otras. Entonces, aquí pues, nos especifica que no siguen ningún orden lineal, como ya mencioné, permiten relaciones complejas entre datos, representan jerarquías y conexiones, como ya mencionamos también, son más flexibles que las estructuras lineales, por lo mismo porque no tienen una secuencia, lo que pues, nos permite meter datos no tan, ¿cómo decirlo?, no tan estrictamente en una forma. Se pueden usar para moldear problemas reales complejos, como ya mencioné, o sea, básicamente las no lineales, que de hecho adelante vamos a hablar de grafos y demás, los podemos encontrar, como ya dije, en muchas cosas, de hecho, hasta en los mismos mapas de Google Maps, por ejemplo, en Google Maps te puedes meter a las calles y si lo tomas en cuenta, son grafos. Cada esquina puede ser un nodo. Las calles son
son los vértices y todo, o sea, pues, se pueden encontrar muy fácil. Vamos a empezar de los árboles. Un árbol es una estructura de datos no lineal. Como ya dije, estamos hablando de las estructuras no lineales. Esta organiza información de manera jerárquica, utilizando nodos conectados entre sí mediante relaciones padre e hijo. Eh, es decir, que la jerarquía de nodos es la forma que se organizan los elementos dentro de un árbol. Pues obviamente como en la vida real, pues, el padre es el que engendra al hijo. Entonces, como estamos hablando de una distribución jerárquica, pues obviamente el padre es arriba del hijo. Aquí también nos menciona que existe un nodo principal del cual parten todos los demás, que ese nodo pues digamos que es un puntito, y de ese puntito van las ramificaciones a los padres, de los padres a los hijos, así es consecutivamente, o sea, por eso decimos que es jerárquica. Cada nodo puede tener uno o varios nodos hijos, o sea, no necesariamente tiene que ser uno de uno y uno, sino que puede tener varios. Un nodo solo puede tener un padre, excepto la raíz. La raíz obviamente no tiene padre, o sea, pues porque es la raíz, o sea, de ahí empieza. La estructura no conoce ciclos, no tiene repetición, o sea, nada más va secuencia, o sea, no es secuencial, pero nada más va para abajo, es de forma descendente, o sea, no tiene ciclos, no puede regresar de un hijo a la raíz. Tiene que pasar de nuevo por el padre, del padre pasar así, así, o sea, tiene que regresar. Ahorita vamos a ver un ejemplo gráfico para que me entiendan mejor. Por ejemplo, aquí nos explica que se conforman de la raíz, que es el primer nodo del árbol, como ya dijimos, no tiene padre. Desde él se accede a todos los demás nodos. Los nodos son los nodos que tienen al menos un hijo. Pueden también tener un padre, no necesariamente tienen que, o sea, un hijo puede ser un nodo, pero a la vez también puede ser un padre. Las hojas son los nodos que ya no tienen hijos, representan el final de una rama del árbol. En la rama, de hecho, aquí tenemos una imagen representativa muy buena. En el punto amarillo, que es el A, tenemos la raíz, que como ven no tiene un padre. En la rama vemos los padres. Y en los puntitos verdes, pues tenemos los hijos, que vendrían siendo las hojas. Si se dan cuenta, el punto D, el E y el F a la vez son padres y a la vez son hijos. Pero los hijos que son hojas, literalmente ya no sigue. O sea, ahí se acaba el árbol. Esta básicamente es la estructura de datos no lineal de un árbol. Vamos a seguir con los grafos, que es muy similar, pero no tan similar. Porque un grafo también es una estructura no lineal, también formada por un conjunto de nodos y vértices, pero digamos que aquí sí puede llegar a ser secuencial, porque existen los grafos no dirigidos y los dirigidos. Vamos a empezar con que no sé, B es un conjunto de vértices o nodos y A es un conjunto de aristas y conexiones. Vamos a explicar que los nodos representan los elementos del sistema y pueden ser personas, ciudades, computadoras, páginas web, etcétera. Como les digo, o sea, los grafos se pueden encontrar literalmente en todo, desde conexiones hasta de extranet, intranet, conexiones de LAN, de WAN, todo se puede encontrar con los grafos, porque ciertamente pues nada más son puntos que se conectan con vértices. Entonces lo podemos encontrar en todo. Las aristas pues es la relación de conexión entre los nodos. Nada más eso. Básicamente es el caminito de punto a punto. Vamos a empezar con las tablas hash también, que las tablas hash no se suelen usar mucho, la verdad, se usan más los grafos y los árboles, pero es una estructura de datos que almacena información en forma de asociación clave-valor. La clave valor se usa más que de este tipo de tablas se usa más que nada en base de datos por la asociación clave valor. Está diseñada para búsquedas, inserciones y eliminaciones. Son extremadamente rápidas. Normalmente se usan en también base de datos por lo mismo, porque pues, son inserciones y eliminaciones muy rápidas. También búsquedas, se puede llegar a usar búsquedas porque funcionan como un diccionario. Tenemos una clave, que es un identificador único para cada dato, y también tenemos un valor, que es un dato asociado a la clave. Cada clave se pasa por una función hash que se transforma en una posición índice dentro de la tabla. Digamos que la tabla son coordenadas y digamos que como Excel, que Excel tiene renglón A, columna B, así podemos hallar un dato exacto en una tabla. Por eso es muy bueno para las bases de datos, básicamente. Después vamos a pasar a los heaps, que es una estructura de datos basada en árboles binarios. Ya hablamos de los árboles, es la misma teoría, solamente que ahora son binarios especiales, que son diseñados para mantener un orden parcial entre los elementos. A pesar de ser no lineales, ahora sí tienen un parecido a las estructuras lineales, ya que sí tienen una estructura más como cuadrada.
porque ya nos dice que es un orden parcial entre sus elementos. Básicamente es un árbol, pero con la diferencia de que es binario, que todos los niveles están llenos, excepto quizá el último. O sea, si se dan cuenta, este árbol tiene uno, 2, 3, tiene 4 niveles. Todos los niveles están completos, menos el cuarto, que es el último. No necesariamente tiene que ser así, a veces sí, a veces no. Eso es ya depende mucho del problema que estemos presentando. Los nodos se llenan de izquierda a derecha, es decir, que como decimos binario, binario son dos opciones, cero y uno. O sea, necesariamente tiene que tener, bueno, no necesariamente, pero normalmente, si ya es el padre, como ya explicamos, el hijo debe ser cero y uno, o sea, uno a la izquierda y uno a la derecha. Los las propiedades del heap es el valor del nodo, el valor del nodo padre es mayor o igual que el de sus hijos. Es decir, que no puede haber un padre que tenga un valor menor a su derivado hijo. Y el valor del nodo padre es menor o igual que el de sus hijos. Entonces, pues básicamente es un poco confuso, la verdad se tendría que indagar un poco más, pero como vemos aquí, el valor de la raíz es 51, el de sus hijos es 48 y 37, de los hijos del 48 es 17 y 28, creo, no alcanzó a verlo bien. El valor del padre de 17 es 6 y 5, o sea, si se dan cuenta, sí va en disminución. Básicamente se podría tomar que los datos mayores siempre van a ser los padres, de ahí se va desglosando y desglosando y desglosando, teniendo en cuenta que al lado izquierdo siempre van a ir los menores, al lado derecho van a ir los mayores, por lo mismo que digo de que es un árbol binario. A la izquierda van los ceros y a la derecha van los unos. De aquí podemos pasar a un diccionario de datos, que en un diccionario se puede encontrar casi en todos los lugares también de búsquedas, porque es la forma más fácil de hallar datos en una base de datos. Es una estructura que almacena información como colecciones clave-valor. Ya hablamos de clave-valor, que es una relación en base de datos demasiado útil, donde cada clave identifica de manera única. La verdad se parece mucho a lo que ya vimos hace tiempo, porque de hecho también tiene una clave que es un identificador único y el valor que es un dato asociado. Cada clave permite acceder directamente a su valor sin necesidad de recorrer toda la colección. Esta vez no ocupa pues, es literalmente lo mismo que la tabla hash, pero solamente que ahora pues no solamente es para una tabla, o sea, puede ser cualquier tipo de cosa, porque es un diccionario. Ya después podemos pasar a las estructuras heterogéneas y homogéneas. Las estructuras homogéneas son aquellas que almacenan elementos del mismo tipo de dato. Sus características son de que todos los datos son iguales en tipo, facilitan el procesamiento y el control, usa eficiente memoria, operaciones más simples. Es decir, que pues básicamente acomoda todo por especie y por grupo. Básicamente agrupa todo lo que es igual y pues hace mucho más fácil el procesamiento y el control de datos. En los ejemplos podemos ver los arrays, que pues básicamente es lo mismo. O sea, no puedes meter en un array de enteros, no puedes meter caracteres de string, que básicamente serían letras. En los vectores de reales también, en las matrices también. En las matrices no puedes hacer una matriz de números negativos y meter, no sé, una letra. O sea, queda muy inconforme. Entonces ya no sería una estructura de datos homogénea. Se puede usar común en las operaciones matemáticas, como ya dijimos en las matrices, un procesamiento numérico, como ya dijimos en los arrays de enteros, en los algoritmos de ordenamiento y búsqueda. O sea, una estructura homogénea tiene que ser, ya dijimos, un grupo necesario. Entonces no podemos usar una estructura de diccionario en un array que básicamente, literalmente, es en un array numérico no podemos buscar una letra. Entonces, por eso tienen que ser iguales. En las heterogéneas pasa totalmente lo contrario, que almacenan elementos de diferentes tipos de datos dentro de una misma estructura. Sus características literalmente son lo contrario. Cada elemento puede ser distinto tipo. Representan objetos o entidades del mundo real. Son más flexibles, pero más complejas. Se refiere a que son más flexibles porque no son cuadradas al momento de insertar los datos, pero pues, obviamente al usar estructuras de datos de búsqueda, pues se puede llegar a complicar un poco más porque pues, ya tenemos datos mezclados. En los ejemplos podemos tener registros, objetos, tuplas, diccionarios con valores de distinto tipo. Pues ya como dijimos, es lo mismo, pero pues básicamente nos complica un poco porque ya tenemos
diferentes tipos de datos. Tenemos ejemplos de un registro que básicamente es el nombre, es igual a una cadena, la edad es un entero, el promedio es real. Básicamente, si se dan cuenta, es el nombre en una cadena termina siendo un string, la edad es un int y el promedio, digamos que es un float. Entonces, si tenemos esos tres tipos de datos en un array, es una mezcla heterogénea. No está mal, pero pues, al momento de hacer una búsqueda sí nos puede llegar a complicar un poco. En las estructuras tenemos las estáticas y las dinámicas, que pues, básicamente las estáticas son aquellas que el tamaño se define en tiempo compilación, es decir, no pueden cambiar mientras el programa se está ejecutando. O sea que, pues básicamente las estáticas se quedan estáticas, no se mueven al momento que está corriendo el programa. Son, digamos, que se podrían ser como las constantes. Las constantes no se mueven a pesar de que el programa esté corriendo o se acabe. Tienen un tamaño fijo, usan una memoria predefinido, tenemos una implementación sencilla y menor flexibilidad, por lo mismo, porque no se pueden modificar una vez empezado el programa. Los ejemplos son arreglos de tamaño fijo, por ejemplo los arrays, que básicamente tenemos que declarar los datos a menos de que se los pidamos al usuario. Los vectores estáticos y las matrices también son lo mismo. Se usan cuando de antemano la cantidad de datos, o sea, se conoce porque pues, obviamente digamos que, como ya dije, eso es una constante que tú vas a declarar en el programa. Y luego tenemos las estructuras dinámicas, que son aquellas que el tamaño puede modificarse en tiempo de ejecución, quedando o disminuyendo según se necesite. Es totalmente lo contrario, porque estas sí se pueden estar modificando. Digamos que esta vendría siendo como una variable, ya que su tamaño literalmente es una variable, tiene un uso eficiente de la memoria, tiene mayor flexibilidad por lo mismo, porque la podemos estar modificando, podemos estarla agrandando, achicando según lo ocupemos. Requiere el manejo de memoria, o sea, de ratos puede llegar a ocupar menor memoria o puede llegar a crecer su uso de la memoria. Se usan en las listas enlazadas, en las pilas dinámicas, las colas dinámicas, árboles y grafos. Si se dan cuenta, tenemos pilas y colas dinámicas, que básicamente es de que el usuario ingresa los datos a las pilas y a las colas, que como mencioné hace unas diapositivas que expliqué qué son las pilas y las colas, dijimos que las pilas, el último dato que metas va a ser el primero que salgas. Entonces, aquí se puede llegar a explicar el por qué. O sea, el usuario mete el dato y el último dato que meta es el primero que va a salir. En las colas lo mismo. Pero bueno, es lo mismo, pero contrario. Porque pues, se puede llegar a usar o sea, el primer dato que metas va a ser el primero en salir. Es a lo que voy. O sea, el usuario debe ingresar los datos y al estar ingresando y quitando los datos, pues es una estructura dinámica. Se usa cuando se conoce el número exacto de datos, es decir, cuando al usuario le pedimos, no sé, 5 datos y mete los 5, conocemos el número exacto de datos, pero no sabemos qué datos son, nada más sabemos la cantidad. Y los sistemas complejos y aplicaciones reales, que pues básicamente es muchas ejecuciones de programas en la vida real, que pues más adelante pues, nos pueden llegar a servir, porque la verdad sí son muy flexibles, como ya mencionamos. Y eso sería todo. Hablamos, literalmente cubrimos todo. Tenemos historia, definición, hablamos sobre las estructuras, las dinámicas, y la verdad, pues tenemos todo muy completo. Espero que se haya entendido todo, que no me haya trabado. Y muchas gracias por su atención. Después de todo lo explicado, podemos llegar a una conclusión en la que las estructuras de datos son algo demasiado fundamental en la programación, tanto orientada a objetos como la normal. Las estructuras de datos se pueden encontrar en casi cualquier tipo de programa y son demasiado útiles y se llevan mucho de la mano con las bases de datos, y aprender a programarlas es algo demasiado importante, ya que sí nos pueden ayudar a hacer bastantes cosas, como por ejemplo listas, registros, y más que nada también como las estructuras homogéneas. eh, Aprender a hacer las estructuras homogéneas es algo demasiado útil, ya que nos simplifica el hecho de que tenemos nada más datos enteros en un lado, datos string en otro lado, no los tenemos mezclados. Entonces, este tipo de estructuras y también las listas, las colas, las pilas, todo es demasiado útil para la organización de los datos que debemos usar en ciertos programas.
Y pues la verdad se me hizo muy interesante estar investigando este tema, ya que pues más que nada traté de explicarlo lo más posible con mis palabras, pero pues obviamente hay temas y hay significados que pues no se pueden cambiar o son literalmente lo que yo investigué, eso es lo que se puede decir. Entonces, pues esto ha sido todo. Muchas gracias.